amigos? Soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Espacio donde mostramos y hablamos de fotoperiodismo, de fotografía, con los mismos autores. Nuestra invitada es fotógrafa, fotoperiodista, freelance, que recorre su historia familiar para reconstruir su memoria a partir del álbum familiar. Hace cortometraje y también fotoperiodismo. En breve, con Flor de Milagros Núñez Chalco. En esta versión de La Otra Caja de Pandora contamos con Flor de Milagros Núñez Chalco, fotógrafa con formación diversa y además, digamos, con un sentido social bastante especial por lo que he percibido por el material que ha compartido. Y no solo eso, sino las amistades que he conocido, algunas de las amistades de ella. La versión de Song es bastante activa en compartir y generar conocimiento a una nueva generación, utilizando los diferentes recursos que hay ahora, ¿no? Eso y otras cosas seguramente nos va a comentar Flor de Milagro. Bienvenida a La Otra Caja de Pandora, Flor. Gracias, Juan, por la invitación, de verdad. Muy agradecida y gracias por las palabras. No, qué va. Yo creo que he dicho poco por lo que vas a comentarnos. Y una de las cosas que, en verdad, es no sorprendente, sino lo que no se conoce mucho, ¿no? O sea, esta nueva generación no solamente hace fotografía, no solamente hace, digamos, una suerte de emprendimiento en lo que pueda generar el área de fotografía, y además profesionalmente trata de desarrollar otros espacios, como es el cortometraje, muy cercano obviamente a la fotografía, y además corresponde a esta generación de expresión multimedia, ¿no? ¿Por cuál quieres empezar, Flor de Milagros? Para empezar, me gustaría que me aclararas tu nombre. Flor de Milagros es algo que has adoptado, es algo de nacimiento, es alguna cábala de tus padres. Es un nombre que tiene su historia, o sea, me lo pusieron mis padres, un nombre compuesto, es Flor de Milagros. Por lo general, como que algunos me llaman Flor o otros Milagros por un tema también de flojera, por decirlo así, porque en sí mi nombre es Flor de Milagros. Fíjate. Ya, pero he visto otra Flor de Milagros, pero en otra arena política. Ay, sí. La otra solamente es Flor Milagros, no es Flor de Milagros. Sí, sí, sí. Sí me Sí, comentaron, sí. Y totalmente desligada de ahí. cuéntanos, ¿cómo es que tu afición a la fotografía y ahora más, digamos, desarrollado ya profesionalmente? Bueno, es algo que por lo general creo que todos los que tenemos como que una carrera superior, por decirlo así, universitaria o técnica, nos preguntan, ¿no? ¿Cómo llegamos a nuestra carrera? Yo llegué a la foto desde que tengo aproximadamente 14, 15 años, que hacía fotos en los conciertos de rock, por decirlo así, o tocadas a las que yo asistía con mis amigas del colegio, pues, ¿no? Y tenía amigos que tenían sus bandas, pues así, y comencé haciendo fotos con una compacta Loomis que me regalaron en mi cumpleaños. Ah, fíjate. Y, y también fue la primera cámara que había en mi familia, porque yo crecí en una familia de clase media, ayacuchana, que se dedicaba más al comercio, a trabajar, y no en esta cuestión de los recuerdos, de crear memorias, porque nunca tuvimos una cámara en la casa. Y llegué así porque veía los cositas que toman fotos y dije como que me gustó esto, aparte de que también ya veía películas que tenían que ver con fotógrafos y cosas así, ¿no? Y ya poco a poco fui indagando más qué es lo que quería estudiar, que igual estaba ligado a letras, que yo estaba en un inicio también interesada en lo que es literatura, por eso también como que voy un poco por ahí, pero al final como que me decidí por la fotografía, ¿no? Que es mi esencia, por decirlo así. Cuando dices que tus padres son de Ayacucho, ¿tú has nacido en Ayacucho, en Lima, y dónde te has criado, en todo caso? ¿Estás No, creciendo? yo nací en Lima, ¿Ya? pero por decirlo así, la mitad de mi vida la vivo en Ayacucho y la otra mitad en Lima. Mis padres
toda mi familia es ayacuchana, de mi papá y mamá, todos son de Ayacucho, del sur más que nada, mi papá es de Chulpi y mi mamá es de Lucanas. Y sin embargo, ella se dedicó mucho a que nosotros tuviésemos muy arraigado nuestra herencia andina, entonces casi la mitad del año, como que 2, 3 meses de todos los años, desde que tengo uso razón, íbamos a nuestro pueblo. Y yo ya lo considero mi pueblo, yo ya me considero ayacuchana porque también crecí en un espacio donde se hablaba quechua, o sea, en las reuniones de los adultos hablaban quechua. Sí había una interferencia de parte de ellos, como que por protección, por decirlo así, para que no aprendiéramos, disculpa, por un tema de discriminación, porque mis padres han sufrido mucha discriminación a causa de sus orígenes. Bueno, ellos son ya muy mayores y llegaron acá como que a los 80, sí, 90, una época un poco dura para la gente migrante del interior. Entonces, sí entiendo quechua. He crecido con eso, he crecido con música en quechua, con reuniones donde mis abuelos, porque mis padres vivieron mucho el tema de discriminación también por sus raíces. Mi mamá llegó a Lima de muy niña, de 13 años, por un tema también educativo, porque la educación en esa época era muy precaria, era muy costosa también. Entonces, vivió todas esas experiencias y me imagino que como todo padre, al tener hijos, tratas de protegerlos, ¿no? Entonces, ella inconscientemente su protección era como que no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Nosotros tampoco no entendíamos muy bien y cada vez como que hablaban en quechua poco estoy aprendiendo, ¿no? Porque también ya es otra época eh, y hay más como que aceptación a ello, en parte porque igual la población indígena andina sigue siendo discriminada, sigue siendo adjetivizada como rojas o como ese sector de algo malo. Ok, como te decía, he crecido en un espacio lleno de la herencia, o sea, mis padres, mi madre más que nada, quiso de que esto esté muy arraigado, nos llevaba, sí, es cierto, todos los años, pero nos limitaba mucho en el aprendizaje de este idioma, ¿no? Del quechua. Ella sí lo ha hablado mucho, ella en las conversaciones familiares, en las reuniones familiares, entre adultos más que nada, lo usaban también como un medio de debatir cosas de adultos, ¿no? Pero por el tema de la discriminación de la época, decidieron como que no poner en práctica directamente con nosotros, porque es un poco, al crecer con esto tan seguido, ¿no? Con este idioma o estas prácticas como si fuese parte de la cotidianidad, ¿no? De uno. Y nada, pero ya ahora hemos entendido, hemos sanado también en parte esta situación con familia y lo hemos interiorizado y ya es parte de nosotras básicamente, ¿no? Somos muy orgullosos de ser andinos y estamos también a las siguientes generaciones trasladando, ¿no? Como ya hay una nueva generación aquí, mi familia, entonces como que estamos trasladando esta herencia, por decirlo así. Podríamos decir que tienes la gran ventaja frente a otros colegas y algo que y voy a comentar, no se lo dije en el programa, por ejemplo, a Jero González. Creo que es uno de los fotógrafos que es miembro, tiene una pertenencia e identidad activa potente y que es su insumo de creatividad. Tiene una identidad, pertenece a la comunidad. Lo que no pasa con los migrantes, que su comunidad está de alguna manera con cierta, vamos a decirlo, distancias, que a veces no digo que sean insuperables, pero toman su tiempo, ¿no? Te lo digo eso porque yo también soy obviamente nacido en Huancavelica y el idioma ha sido principal, digamos, la muralla que hay que superarlo, ¿no? Ahora, y te decía que es una ventaja porque obviamente tienes un antecedente de Sí, bastante. fuentes culturales bastante diversa, mucho más que aquellos que tienen
digamos, la cultura urbana tiene una riqueza, sí, como todas las culturas, pero además tienes una cultura adicional que es la andina, que fluye, me imagino, en tus recuerdos de infancia a través de esas reuniones o las pocas veces que escuchaste el quechua, pero seguramente escuchaste muchas veces los huaynos, ayacuchanos, que casi todos en ese entonces, en la época que me estás comentando, eran en quechua, ¿no? Ahora, obviamente, la nueva generación combina quechua y castellano y en algunos casos hasta inglés, pero bueno, esto admirable en el sentido como tú dices, que se ha ido superando como consecuencia de la misma vivencia en familia y la misma necesidad digamos, de avanzar, como se dice, ¿no? Por resumir rápidamente una conversación que es bien compleja, ¿no? Porque hay todo un historial, habría que hablar sobre cómo es que las fechas en que tú comentas qué sucedía en Ayacucho y de dónde los migrantes de esa época, en qué, digamos, con qué sentido hostilidad encontraron Lima, ¿no? Que tenía también una percepción demasiado confrontacional y muy polarizado, ¿no? Y eran unos momentos bastante complejos, ¿no? Que ya han escrito varios libros, sin duda, pero creo que no lo suficiente porque todavía seguimos. Y de repente de aquí viene precisamente la pregunta que quiero que tú, más que pregunta, rememorar parte de tus comentarios en alguno de esos blogs, ¿no? Que todo es relativo, en algún momento recordarás que has hecho ese comentario, y, y lo otro que me parece interesante, cambiar el mundo con dar amor infinito. ¿Es eso lo que digamos, de alguna manera fluye en ti cuando haces las cosas en fotografía? Me gustaría decir que sí, la verdad, pero soy consciente que no solamente es una cuestión de amor, sino también de lucha y política también, porque ahí entra mucho esta frase de lo personal es político. Creo que he usado mucho el entender que hay mucha diferencia en la población y es bueno reconocer esta diferencia incluso dentro del gremio de fotógrafos, dentro del gremio de artistas, porque si nos enfocamos en que decir de que todos somos iguales o que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, es como que un poco eh, muy, mucha ilusión, creo, porque tendríamos que empezar a entender que desde un inicio, desde la cuna, por decirlo así, no todos tenemos las mismas oportunidades, desde el color de piel, desde la clase y demás. Eso mismo hace que los accesos, incluso al estudio, sean muy diferentes, ¿no? Entonces, sí le meto mucho amor a mi trabajo, eh, porque lo trato de orientar mucho a una rama que me gusta mucho con el tema de luchas sociales, de identidad, de desarrollo del ser humano, pero también entiendo de que por la propia experiencia tengo que meterle también un tema político y de lucha, ¿no? Eh, eso, Eh, sería bonito en algún momento decir que solamente se necesita amor, ¿no? Pero a veces no es suficiente. digamos, para ver a la autora con quien estamos conversando qué cosas son lo que le inspiran, qué cosas fluye como inquietud para tocar los temas y en qué espacios se sienten más cómoda para su proceso creativo, ¿no? Y de eso se trata en parte este programa, porque hay muchos talleres de fotografía que te enseñan a usar la cámara, pero de alguna manera este espacio pretende exponer esas interioridades, esas intimidades del autor, porque ese es, digamos, la fuente de inspiración, vamos a decirlo, pero que es su cajón desastre, vamos a decirlo, emocional, porque finalmente, como tú dices, los dilemas son humanos, ya sea individual o colectiva, y se produce también para humanos, cuyos dilemas también enfrentan diferentes niveles. O sea, no podemos esperar que todos estén semejantes a nosotros si no fuéramos pues unos robots, y no somos, pues, ¿no? Todos somos diversos. Y en esa diversidad, sin duda, está la conquista de definir, como tú acabas de decir, esa identidad. Y habría que recordar cómo es que tú te presentas precisamente, quería mostrarlo, pero creo que ahorita no lo había recopilado, pero está tu imagen pública, la que me has compartido, pero previamente había otra imagen que has tenido como participando en Blogger, por ejemplo, Mataperrea, ¿no?
o tu participación en este lágrimas, lágrimas X, lágrimas. Todas esas cosas son parte de tu evolución y que lo que acabas de decir que es, digamos, que ya no, sí, todavía sigo pensando que es posible cambiar el mundo con amor infinito, pero también lo otro. ¿Es eso ya un aprendizaje que digamos que es la flor de milagros de ahora, madura? Sí, bastante. O sea, eso lo aprendió a la fuerza, por decirlo así, porque muy aparte, o sea, está mi historia de lo que le monté mi familia, mi herencia familiar, pero también está las vivencias que tengo dentro de Lima. Yo en Lima vivo en un asentamiento humano que es Huaycán. Huaycán también es un centro o una comunidad que ha sido golpeada desde su creación. Mis padres forman parte de los fundadores. O sea, es como, ahora como que me da gracia, la verdad, pero en el momento era doloroso para ellos, entiendo, que era salir de un lugar que estaban siendo atacados de dos lados, tanto del Estado como de estos grupos, y venir a Lima supuestamente buscando un lugar tranquilo y llegar a un lugar que luego fue considerado zona roja hasta el día de hoy, ¿no? Zona roja ahora no tanto por un tema político, pero sí por un tema de marginación, ¿no? Entonces, el tener esa sobreprotección de mis padres me llevó a una zona un poco como una burbuja, por decirlo así, en mi historia personal ya, luego salir de ahí y ver directamente cómo es el mundo, por decirlo así, ¿no? Y te das cuenta de un montón de cosas, un montón de diferencias. Y eso sí es muy chocante para una niña, por decirlo así, ¿no? Y poco a poco vas tú decidiendo si te quedas con eso o haces de la vista gorda y te enfocas en otras cosas. Pero en este caso no fue así, ¿no? Entonces yo decidí agarrar esto, como dicen, no coger lo que te hace, lo que te quiere derrumbar y convertirlo en arte, ¿no? O en una voz también. Y eso obviamente me ha ayudado muchísimo en la persona que soy ahora. Claramente no soy la misma Flor de Milagros de hace 10 años o de hace 12 años que empezó a estudiar fotografía, ¿no? Soy más realista porque en un inicio era, quiero ser fotógrafa, pero dedicarme a la fotografía de autor, pero a la larga del tiempo te das cuenta de los ingresos que tú tienes o de las herramientas que tú tienes y de las posibilidades que tienes también de vivir de arte. Entonces, vas yéndote por otros lados y viendo a dónde te vas a enfocar en verdad. Y bueno, llegué a lo que estoy ahora, ¿no? Que me encanta porque siento que aporto mucho más. Vamos a compartir las fotos que tú has compartido con nosotros y algunas que he pirateado, vamos a decirlo de alguna forma, de los Ay, blogs me encanta. digamos, que has ido dejando. Eso es lo bueno del universo digital, ¿no? Uno deja huellas y aunque te olvides, eso está ahí. Y a que lo pueda buscar, seguramente lo podrá encontrar, cosa que he hecho y la misma intención es este programa, ¿no? De repente no somos el boom digamos, de audiencia, pero es algo que ya digitalmente está en el espacio digital y puede ser, digamos, hallado por aquel que desee buscar temas, ¿no? Como es ahora, ¿no? Uno a veces escucha temas y a veces, muchas veces, uno empieza a construir un universo distinto con toda esta información que es, digamos, distinta a la información de la vida cotidiana, vamos a decirlo, ¿no? El diarismo, la noticia, ¿no? Que de alguna forma te agobia y que ya buscas otros espacios de información y de formación. Y esto creo que está en el espacio de formación, ¿no? Entonces, por eso de ahí el tipo de preguntas que te hago, y no, como te decía al principio, no es, algunos pueden pensar que este es un intento de hacer un taller, digamos, no es enseñando a la cámara ni leyendo el manual, pero es una especie de taller emocional, lo que a veces, muchas veces, yo recuerdo haber participado en uno de esos talleres con psicólogos, ¿no? Quien en su juventud no pasa ciertos búsquedas de identidad, equilibrio emocional,
o a veces tratas de conocerte un poco más porque no te conoces, ¿no? Entonces, seguramente muchos, como yo, por ejemplo, hemos pasado por una terapia de psicólogo, de psicología, ¿no? Y eso ayuda bastante, sin duda, pero como tú acabas de decir, la conquista de la identidad personal, es íntima, ¿no? O sea, ahora, yo, para dar una pequeña introducción, porque quería empezar justo con este cortometraje, como que, sin duda, esta conversación creo que nos ubica bien el contenido y el tema que tratas en el cortometraje, ¿no? Los, por lo poco que he visto, los danza, sin duda, es una tradición ayacuchana muy fuerte, ¿no? Y no sé hasta qué punto ese lenguaje que se produce en el baile, en el movimiento corporal y el zapateo, tanto el huayno tradicional, formal, vamos a decirlo, o un danzante de tijera, ¿no? Esa forma de construir una suerte de performance que es una suerte de construcción de un relato que va a varios elementos, ¿no? No solamente es información de lo que ve el ojo, sino también es una suerte de historia que construye el danzante, ¿no? Y aquel que sepa un poco de historia local seguramente lo va a sentir más que aquel un extraño que ve solamente el color y el movimiento. Aquí vamos con Flor de Milagros y vamos a compartir sus fotos que ella ha tenido la gentileza de compartir. Y claro, para comentar que Flor de Milagros, como otros grupos jóvenes, se dedica no solamente a la fotografía, también hace producciones audiovisuales. En este caso, un cortometraje, que ella nos va a decir cómo se llama su cortometraje. Este es un pantallazo de un grupo de jóvenes, entre ellas está Milagros. Y este es, digamos, lo que me induce directamente a su tema, pero ella nos comentará de qué se trata este su cortometraje. Después hablaremos sobre fotoperiodismo y nos explicará qué cosa es la prensa colaborativa, o qué entiende y cómo la ejerce. Flor de Milagros, coméntanos de tu cortometraje. Verde es con los retratos de los seleccionados, el anterior, que Sí, fue un grupo seleccionado para una escuela de creación cinematográfica, que como becarios ajá, todos, ellos, ellos fueron mis compañeros, qué ilusión. Con ellos compartí buen tiempo, fueron unos meses sí. de creación cinematográfica muy bonita, muy bonita. Y a partir de este taller, por decirlo así, o de esta escuela, fue donde yo recién entro directamente al mundo audiovisual, porque yo era más de simplemente la fotografía estática, por decirlo así, ¿no? Algunos de ellos sí ya tienen mucha experiencia, son unos capos en lo audiovisual. Entonces, sin embargo, yo ahondo en esto, aún ya teniendo material de archivo audiovisual, lo cual me lleva a Jajuni. Ajajuni es un cortometraje, mi primer cortometraje, que dirigí y producí al lado de, cabe resaltar, de familiares directos que me apoyaron en el tema de la voz en off y la traducción, porque es un cortometraje en quechua chanca y en castellano, que trata sobre la herencia, básicamente la herencia familiar mía, la añoranza que tenemos con la que crecemos. Igual, no está público porque está postulando a festivales. Ahorita está en la selección de dos festivales, uno latinoamericano que va a ser en Ayacucho, Retama, y el otro festival de cine regional en Tacna, en Raíces, en la competencia de cortometrajes, ¿no? Entonces, por ese tema es que no está todavía público, pero igual te lo voy a pasar ahí por lo bajo para que lo veas tú. Y nada, es un corto muy personal, que claramente tiene archivo de la danza de tijeras. Y la danza de tijeras, básicamente, claro, la gran mayoría de personas, por decirlo así, tienen ese concepto de que, bueno, es una danza típica de Ayacucho, donde hacen pruebas y ya. Pero no es solamente eso. La danza de tijeras es un tributo a la Pachamama para que el siguiente año
las cochas y la tierra sea bendecida con lluvia, ¿no? Y estos reposorios de agua sean llenados, ¿no? Cabe resaltar que tenemos la anécdota de que en pandemia no hubo el Sekiatusui, ¿no? Que es la danza de la lluvia, y el año siguiente no hubo lluvias, entonces como que todos tuvieron que ser obligados a hacer este ritual para poder tener con qué cosechar o qué sembrar también, ¿no? Ujú. Sí, sin Y duda, entonces, sí, sí, bueno, sí, éramos ya, Flor. ok, disculpa. Entonces, Ajajuñe es eso. Ajajuñe es un cortometraje que habla sobre las memorias de mi familia, que en general vendría a ser todo el pueblo Santiago de Vado, que es un pueblo pequeñísimo, que está en Lucanas, que prácticamente en toda la población son 3 familias, pero son muchos, son como 300 personas, ¿no? Algo así. Y ahí está esa añoranza de siempre volver, y el personaje principal o los personajes siempre nos dicen, ¿no? Que quieren regresar, recuerdan frases que siempre les decía a sus padres, ¿no? El extrañar la tierra, las cosechas, ciertos lugares, ¿no? Los cerros, por lo general los cerros y las áreas tienen nombre: Pachachaca, El Jai, ¿no? Incluso se inicia el corto con un poema que yo hice en quechua, donde hablo de estos lugares con los que yo crecí, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte en la que digo que el Jai, que es una zona de tierra de cultivo, me dice que me eche y que duerma sobre él, pero que mi madre me dice que no, que no duerma porque es peligroso. Y ahí está también esta cósmica andina de la naturaleza, ¿no? Del poder de la naturaleza, de que te puede llevar. Igual Pachachaca, que es la zona donde los danzantes de tijera iban a hacer supuestamente un ritual o un pago para tener sus poderes, y se colgaban de pies, tocando el arpa, tocando el violín, y el danzante tocando sus tijeras. Y es una zona que supuestamente te llama para que te tires al abismo inconscientemente y cosas así, ¿no? Es un corto, para mí es muy bonito y muy personal, porque también tiene archivo familiar, archivo que compara las épocas antiguas y los registros modernos, ¿no? Claro. Sí, sin duda parte de la tradición del folclore ayacuchano es solo danzante, ¿no? Sobre todo en la zona sur de Ayacucho, ¿no? Y Huancavelica y Abancay, ¿no? Particularmente a mí me gusta más el sonido de instrumentación que hace el danza huancabelicano, no porque yo sea, haya nacido huancavelica, pero el sonido me es más encantador lo de huancabelicano. Pero sin duda, en reglas, digamos, general, es lo que tú acabas de comentar, el danza que hace, establece un vínculo entre el Caipacha y Hanan Pacha, vamos a decirlo acá, ¿no? O sea, entre este mundo y los otros mundos en el que, digamos, de algunas formas nosotros llamamos nuestro ecosistema, ¿no? Ecosistema que vemos y ecosistema que no vemos, pero que sí está operando, ¿no? El aire no lo vemos, pero respiramos, ¿no? O sea, no, hay cosas que siguen operando, funcionando y el que nos beneficiamos. Y con los cambios climáticos, en realidad, pues eso está terrible. Pero bueno, ese es otro debate. La Sí, cultura. que nos puede tomar. Sí, hacer lo posible por tratar de buscar un equilibrio. Y ahí hay muchas corrientes, ¿no? De cómo sanar la tierra, en fin. Y lo danza, que es una de las tantas expresiones, en este caso, que mezcla obviamente danza, sonido musical, música, en fin, ¿no? Y este acto ritual que busca sellar o renovar, ¿no? Eso, en cuanto a tu cortometraje, que es interesante, esperemos que cuando se haga público tengan la oportunidad de verlo y que se pueda compartir, no solamente porque es una producción, digamos, como tú acabas de decir, personal, sino que digamos, es un segmento, vamos a decirlo, de un aspecto de nuestra cultura, ¿no? Que alguien se atreva de plasmarlo, ya sea en diferentes formas, ¿no? Y Ayacucho obviamente tiene bastante artesanía, diferentes tipos.
¿no? Y que trata de expresar precisamente de expresar, digamos, esas coyunturas, estos momentos, los ha teatralizado, los ha cantado, y en este caso, producción cinematográfica, cortometraje. Ahora vamos a las imágenes fijas que tú nos has compartido, que también son, veo, personales. Ahora, no digo que sean personales en el sentido de que seas tú, no lo sé, pero pueden ser autorretratos, tú nos comentarás. Ok. Sí, este es un autorretrato. Como te comenté en un inicio también, mi idea principal en un inicio de mi vida en esta rama de la fotografía es el el arte visual. Esta es una serie análoga, también de ampliación análoga, de un álbum familiar, ¿no? Hubo una época bueno, gran parte de mi vida en que hubo muchos conflictos familiares, creo, como todas personas, que te ayuda mucho también a tu propia creación. Esta es parte de otra serie que se llama Efímero eres tú a las primaveras que inventas y destruyes. Es una serie del 2016 al 2019, esta, es la más larga que he realizado, que habla sobre los recuerdos y las relaciones interpersonales, ¿no? Es a base del rompimiento de una relación de alrededor de 7 años. Y luego, desde ahí, fue como que indagando también los otros vínculos rotos, ¿no? Igual el sobreponer las memorias, el sobreponer los recuerdos, o tratar de borrarlos, ¿no? Este juego agrede de querer borrar quienes han estado o han pasado por nuestra vida. Ujú. Esa Es, es una hoja de contacto de una serie. Ujú. sí, 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 y lo he considerado para compartirlo porque digamos que esa es la forma, vamos a decir entre comillas, o clásica, cuando se trabaja con negativos, como tú dices, analógico. Y esa es la forma, la primera presentación, y poder elegir y buscar cómo es que voy a tratar ampliándolo o cómo es que edito, ¿no? Ujú. Sí, yo también lo tomo mucho en cuenta porque es ahí como se inicia, ¿no? La selección. Ahora es, claro, todo digital. Igual hay muchas personas que siguen trabajando de forma análoga, pero quizás también esta limitación que hay por el tema de presupuesto, porque ahora como que es un poco más caro y poco accesible. Ujú. Esta es una serie que trata sobre, hubo una época que conviví mucho con un amigo que es gay, pero sin embargo no estaba muy, o sea, él no se sentía muy definido en cuanto a su identidad. Sabía que era gay, pero igual no quería encasillarse. Entonces el juego o la presentación de esta serie era coger dos fragmentos, o un fragmento, mejor dicho, de dos fotogramas. Por eso hay algunos como que está cortado a la mitad y un Sí, sí, cuadrado. sí. Y desde ahí, a partir de ahí, hacer la ampliación, ¿no? En la búsqueda de estos dos lados, por decirlo así. Fue una serie muy bonita también. Claro, para que los que no saben mucha fotografía, de repente lo que nos está comentando es que de dos cuadros de foto, de dos tomas fotográficas, se une y se hace la ampliación respetando la división original, ¿no? Que este es entre fotograma a fotograma, ¿no? Entonces, Exacto. es una nueva propuesta, ¿no? De cómo elegir y cómo presentar el trabajo fotográfico. ¿Este es también esa serie o ya eres tú? No, no, esta es otra serie que hice en Huaycán, en una de las zonas altas de Huaycán. Esta se llama la serie HBR. Tiene el nombre porque para llegar a esta zona, Huaycán está dividido por zonas alfabéticas, de la A hasta la Z. Y los carros, como es súper grande y Huaycán es muy grande, hay carros que te llevan a diferentes zonas y en sus letreros ponen HBR, HST, HZ, ¿no? Pero yo lo puse porque para llegar acá tenías que tomar los carros HBR. O sea, trata sobre em, las madres adolescentes. Ya. Es una serie también análoga.
Análoga y de la empresa Análoga también, donde estuve como un mes conviviendo con esta chica, ¿no? Que había cumplido 16 años y había tenido a su guagua y con ayuda de su padre lograba criarlos, ¿no? Cómo se dividía en trabajar, estudiar, pero me quería enfocar más que nada en el espacio donde ella habitaba, ¿no? Y la convivencia que tenía con su hijo, porque su forma o su corporalidad también de ella seguía siendo la de una niña, ¿no? Sí, historias, ¿no? Y esto es en papel arrugado, Sí, era una foto en claro. papel, en papel del cielo de mi pueblo, que es parte de la serie que te menciono del 2016 al 2019, que era una foto que yo le iba a enviar a quien era mi compañero, mi novio en esa época. Justo en la parte de abajo dice, los mejores tropiezos los tuve contigo, te amo, 27 del 11 del 11. Sí, sí, Pero a causa de los conflictos que hubo en esa época, la arrugué y la boté, y ya luego la volví a encontrar y la abrí y me llamó mucho la atención, ¿no? Estas rupturas que había creado de manera inconsciente al arrugar y al querer abrir o al querer reavivar esa relación también, ¿no? sí, sí, no, no es decir la clásica interesante, sino que la sensación que despierta es diversa, ¿no? No solamente porque hay cuestión de imagen como formal, como vamos a decirlo, fotografía y texto, que son tres elementos que se juntan, ¿no? Y visualmente, ¿no? Y esto sigue siendo en el concepto casi, casi como decir el álbum familiar, o sea, mejor dicho, como yo lo entiendo así, de repente estoy equivocado. En todo caso, este es un programa para abrirnos un poco de luces y compartir conceptos. Esto del álbum familiar que no solamente veo en ti, también he visto en otros fotógrafos trabajando como una forma de recuperar memoria o reconstruir esa memoria, pero también es una reafirmación de identidad, pero al mismo tiempo es una suerte de, digo yo, debiera de ser como una suerte de este proceso que no hemos pasado y que es difícil, que es el proceso de duelo. Porque el proceso de duelo no solamente es a partir de la pérdida de un ser querido que parte y muere por alguna razón de forma violenta o lo que fuera, pero la muerte en sí y aceptarla es un proceso de duelo. Pero los cambios a los que uno tiene que aceptar y ser parte de ese proceso también es un proceso de duelo. Yo lo entiendo así. ¿Tú cómo lo entiendes, Flor? Lo comparto mucho lo que mencionas, eh, Juan. Justo en la sinopsis de uno de los proyectos se habla siempre de una posguerra, bueno, o hablo yo de una posguerra en cuanto al vínculos que se crean y se rompen, ¿no? Eh, el trabajar con archivos es a veces tener que recurrir a, bueno, es obvio que se recurre al recuerdo o a las historias que cuando se hicieron tuvieron su historia, pero al volver a revivirlas o al volver a abrir un álbum, se crean unas nuevas. Y ya a partir de ahí tú ves con otra mirada, porque ya a lo largo de tu vida vas adquiriendo conceptos y conocimientos y experiencias que te hacen ver ciertas situaciones de otro modo, ¿no? Ahora mencionar el tema que mencionas sobre la muerte, que no solamente a partir de ello hay un duelo, sino también al romper un vínculo, va creo también a la intensidad que uno pone a ese vínculo. Si tienes un vínculo fuerte, no solamente afectivo sexual, sino solamente afectivo familiar, pero por X motivo se rompe y se tienen que desligar, no a causa de una muerte, también se vuelve un duelo, ¿no? Y a veces es un poco también duro porque eres consciente que aún está ahí la persona, ¿no? Y no puedes tampoco solucionar ese rompimiento, ¿no? Sí, compartimos efectivamente ese concepto.
Y esa es parte, precisamente, la motivación principal de muchos trabajos fotográficos. Y algo que me comentaba en otra entrevista Cecilia Larrabiu, decía que algunos trabajos o la generación de fotógrafos de hoy día era su producción muy evocativa. Y habría que explorar ese tema más ampliamente, de repente con Cecilia o en algún momento, pero voy al concepto cómo opera, cómo en algún momento el autor, vamos a decirlo, tiene que hacer una suerte de milagro. ¿Cómo es eso, una suerte de milagro? Una suerte de dejar en suspenso muchos conceptos que dominan, ¿no? Que redefinen constantemente, pero el autor tiene que quebrar un poco eso, y eso es casi como un milagro, como cuando se habla de Dios y se dice el milagro, pues es la posibilidad de romper todo, ¿no? O ponerlo en suspenso por cierto momento o cierto tiempo para que pueda operar esa nueva forma de ver, ¿no? Atreverse a pensar, ¿no? Y creo que es parte de nuestra generación joven, y esta generación, dar esos pasos. Ahora, ¿qué tan sólidos son su formación cultural? ¿Qué tanto puede soportar esas tensiones? Es otro dilema. Y creo que tú bien lo has graficado con tu historia personal, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser fuente renovadora en términos culturales y cómo podemos aportar? Y esa solidez, digamos, para ese aporte que sea sólido, sin duda será como fuente principal mi existencia, mi historia personal, ¿no? ¿Qué tan, qué tan fuerte soy, qué tan capaz soy de entenderme a mí mismo y asumir y pasar ese proceso de duelo, vamos a decir, ¿no? Este es Flor de Milagros y este es su programa La Otra Caja de Pandora, conversando no de eso, psicología, estamos hablando de fotografía, que concierne a nuestro trabajo y al trabajo de muchos fotógrafos que tienen que hurgar precisamente no solamente la memoria a través de los archivos de algún familiar, pero también en su archivo personal, porque es la única forma de darle estructura final como autor, vamos a decirlo, ¿no? Ahí vamos con Flor de Milagro. Ahora vamos a ver las otras facetas de su trabajo fotográfico. Y vamos a compartir, hemos pasado rápidamente, sin duda es más extenso su trabajo de recuperación de la memoria a partir de los archivos familiares, en fotografía de los álbumes familiares, ¿no? Bueno, Juan, bueno, la anterior era, la que es en blanco y negro también era en análoga y en la parte de la serie HBR que te mencioné, Ajá. de las madres adolescentes. Esta es la serie Efímero eres tú, la que fue muy larga, donde hay dípticos, el juego, pues, ¿no? De sobreponer un recuerdo sobre otro. Es un camino hacia mi casa y mi pueblo y la parte trasera de una fotografía de retrato que le envió mi mamá cuando llegó acá a Lima, a los 13 a su madre. Ah, fíjate. Justo ahí, justo ahí dice, recuerdo para ti, madrecita, de tu hija que te quiere, Carmela, Carmela Chalco, que es mi querida madre. Ahí, esa serie se trabaja mucho con el archivo. Fue una época en que trabajé mucho con el archivo familiar y personal también. Ya. Digamos que no has utilizado otro archivo de álbum familiar distinto a lo que no haya sido de tu historia personal, de tu familia. No, solamente era de mi familia y las que yo hacía. La de atrás es un retrato que le hice a mi madre después de su operación de aneurisma. Y la Ya, foto que está sobre ella es uno de los recuerdos que tenemos del matrimonio de mis padres, matrimonio civil, ya, porque justo cuando ella fue operada, perdió la memoria por un corto tiempo, ¿no? Por unas semanas. ah, fíjate. Ujú. Igual esta que es parte de la misma serie. Todas estas son parte de la misma serie, el de sobreponer recuerdos, Ajá. el uso de las cartas también. Este es otro de tus archivos anteriores, no es de la serie que me has compartido, pero me pareció interesante la apuesta de ver la ciudad desde otra perspectiva y además con los elementos que se van, digamos, que van sumando a la misma población con sus diferentes manifestaciones, ¿no? En este caso, obviamente,
los grafiteros, o simplemente un ocasional, circunstancial, no solo grafitero, sino alguien que utiliza la pared o utiliza ciertos aspectos de la ciudad para expresar su opinión sobre determinadas coyunturas, o simplemente, como digo, ¿no? O simplemente el sentido del enfado o el abandono de la autoridad, ¿no? Esta foto, bueno, estas fotos fueron una de mis primeras fotos como estudiante en centro de la imagen. Ya sé más o menos de dónde las sacaste, porque justo ahí nos pidieron como que nos creáramos un blog y era sobre las intervenciones, justo como mencionas, las intervenciones, el proyecto trataba sobre las intervenciones en la calle y cómo esas se combinaban con las personas, ¿no? Con lo cotidiano, por Sí, decirlo sin así. duda. Y hay muchas partes de la ciudad, y me imagino que cualquier distrito de Lima o Huaycán, en cualquier sitio, siempre hay información en las partes exteriores de cualquier casa, de una calle. El problema está que a veces lo hemos normalizado y ya, o sea, forma parte, digamos, del paisaje cotidiano y ya no lo miramos con otros ojos, vamos a decirlo, ¿no? Pero autoras como tú, fotógrafos como tú, está para eso, ¿no? En todo caso, ese es, como dirían los arqueólogos, el hallazgo, ¿no? Claro, como mencionas que como está tanto en la continuidad y podemos pasar un millón de veces por ahí, pero no le damos tanta importancia, ya luego recalcamos eso, ¿no? Desde ya la mirada fotográfica, por decirlo así, buscamos como que, dependiendo de la composición que le damos a ciertos eventos, a ciertas situaciones, incluso ciertos espacios, ¿no? Ciertas atmósferas de la vida misma. Sí, sí. Y te siguen siendo tus archivos antiguos y acá Sí, bueno, eso es parte del un material que... archivo muy antiguo. Sí, te escucho. Qué ilusión, qué ilusión, no, justo me hizo mucha ilusión, no veía esas fotos de estudiante hace buen tiempo. Esta es parte de un proyecto, también yo trabajo haciendo conservación de archivos. Este es un archivo que me encontré en la cachina de Huaycán. Es una gran bolsa que encontré con material de archivos de un músico de Sonia Morales. Y Ah, le sí, hice como un pequeño registro a lo que había hallado, ¿no? Me llamó mucho la atención también esta cuestión de simplemente olvidarte de algo, botándolo o vendiéndolo en algún lugar, ¿no? Y que al final llegue a otras manos, ¿no? Tengo yo esa manera también de buscar recuerdos de otras personas, porque así también vas descubriendo cosas como historias, ¿no? Sin conocer a las personas te creas historias de ello. sí, 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 te Al escucho. final el propio archivo te cuenta quién es, el propio archivo. Por ejemplo, claro, yo encontré un montón de fotos en una bolsa ahí, compré el lote y ya indagando, limpiando, vi que todos pertenecían a un músico, pues, ¿no? Y luego vi que era un músico de Sonia Morales, que es una cantautora eh, eh, folclórica de Huayna. Sí, no, Sonia Morales. Pero sigue cantando o ya no. Creo que tuvo problemas Creo judiciales que o no. sí, creo que sí. No soy muy seguidora de Sonia Morales, pero ya no suena tanto, ¿ah? Porque por lo general sí la escuchaba más o la veía más cuando pasaba por la carretera central y veía ahí en los paneles, pero ya no la veo. Hay también una nueva generación también de músicos ahora que suenan bastante. Sí, Este es parte del archivo de Proyecto Kilómetro 16.5, que es un proyecto que todavía le he puesto en pausa un momentito, que trata sobre el archivo fotográfico de Huaycán, de la creación, donde tocando puertas, como que trato de acceder al archivo de las familias que iniciaron esta comunidad, por lo mismo que te mencioné que Huaycán tiene una historia muy cargada, entonces siempre creo que es necesario que la población o la nueva generación de Huaycán también conozca, ¿no? La idea final o a largo plazo de este proyecto es poder crear exposiciones mostrando ese archivo y también poder incluir un libro
de acceso a los colegios de Huaycán, ¿no? Y es, digamos, que esto es, también hay hallazgos o son, digamos, búsqueda de entre amistades que recopilas el material. No, este es en convocatoria, se convoca a veces así a los vecinos, como que si alguno quisiera, Ya, eh, y los vecinos me contactan, le hacemos una limpieza, bueno, en mi caso le hago una limpieza al archivo, se le entrega ya limpio, como que un poco restaurado, pero nos quedamos con la imagen digital, ¿no? ya, ok, ok. Vendría a ser un proyecto no solamente mío, sino también de todos los vecinos que donan sus archivos, por decirlo así. Igual que este, que también es parte del archivo de Huaycán, de uno de los vecinos, del señor Zulca, que es el que está en la parte de adelante, el primero de Chumpa Negra, que Ajá. era dirigentes, ¿no? De los dirigentes, los primeros dirigentes de la comunidad. Año 84. Solo para comentar los que están viendo el programa, este es el afiche del cortometraje de Flor de Milagros, que dice que está en competencia, está en concurso en dos, digamos, tanto en Tacna y en Ayacucho, ¿verdad? Y en dos festivales. Sí. Eso es para que reconozcan que este es tu afiche, digamos, oficial. Exacto, sí, esa es la portada oficial. Ujú. Y seguimos con el trabajo de recuperación de la memoria a través de los árboles y las fotos antiguas de su zona de donde actualmente vive, que es En Huaycán. Huaycán. ¿Y 16,5 es el kilometraje o por qué es el proyecto así? Sí, Huaycán está ubicado en el kilómetro 16,5 de la carretera central. Bien. Para los que no saben no recuerdan, Huaycán colinda con otra gran, digamos, vivienda o urbanización popular o pueblo joven, como quieran llamarlo, que es Horacio Ceballos. Sí, Horacio Que también tiene una historia muy fuerte. Claro, que nace posterior a, digamos, que es el crecimiento natural de Huaycán, pero que ya no había espacio y eran otros grupos y otra organización política que organizó, digamos, ese programa de vivienda popular, vamos a decirlo, que resultó siendo Horacio Ceballos, que en su mayoría se suponía que eran docentes. No sé cómo será ahora, pero en un proyecto inicial era básicamente movido por un grupo de profesores, ¿no? En este Sí. caso de En Patria Huay- 12. Ujú. En Huaycán, bueno, fue un proyecto del alcalde en esa época, Frijolito Barrantes, Sí, Alfonso Barrantes, sí, claro. ujú, que trajo, se dividió primero en zonas, o, bueno, vecinos que venían de Chalacayo, de La Victoria y de Vitarte, si no me equivoco. Y ahí es cuando se crean los primeros grupos, porque Huaycán en sí es un proyecto especial, se llama Proyecto Especial Huaycán, que no es por invasión, ¿no? Creo que lo de Horacio sí fue por invasión, que en un inicio también querían como que entrar a Huaycán, pero ya luego como que vieron que no iba a ser posible, entonces a partir de la organización también de los vecinos de Horacio pudieron obtener, ¿no? Su espacio. Sí, sí. Y este, digamos que es foto más reciente, porque ya está bastante, digamos, se ve la construcción de viviendas al fondo, ¿no? Sí, es de los 90, serán 98, así, 99, cuando todavía no había el espacio donde era lo que ahora están construyendo, mejor dicho, Claro, el Parque de la Familia. este es Es el el, espacio, este es el espacio que colinda con la zona arqueológica o sí, ese es el espacio que colinda con la zona arqueológica, que le llamábamos el Pampón, porque ya, era un pampón que tenía su estrado para partidos, ¿no? Para juegos de fútbol o demás. Que para ahora que, ya no. sí, solamente para que tengan una idea los que están viendo el programa, este es un conjunto de viviendas que ahora en realidad ya son casas construidas con cemento, no con material, no, vamos a decirlo, cemento, en fin, pero que no está, cuando ella, Flor de Milagro nos comenta de que está en kilómetro 16,5 efectivamente sí, lo que se llama la carretera central, que es la ruta que sale de Lima hacia lo que se llama el centro, la sierra centro del país, que es
básicamente destinos a Junín, Ayacucho, Huánuco, Cerro de Pasco, y hay desvíos Huancayo. claro, y hay desvíos para ir digamos, a Huancavelica también. Bueno, esa es la carretera central y conduce a esas zonas. Y en ese trayecto, saliendo un poco de Lima, antes de Chosica, está Huaycán, que está como a ¿cuánto? A 3 kilómetros de la carretera, o menos. Sí, serán sus 3 kilómetros, 2 kilómetros, tres kilómetros de ¿Y la carretera. por dónde entro? Carros son 5. Sí, Sí, está entre varios cerritos. Es como un sí, valle. correcto. Y esto es el recuerdo que quien no quisiera tener la oportunidad de techar su casa, que es un sueño, pues, la casa propia para todo inmigrante, ¿no? Y aquí Sí, aparentemente es eso, ¿no? Están rompiendo sí, es la techada. después de haber Es de techado una la techada. casa. Sí, es de una techada y están ahí dándole como que a un vidrio o algo así. Uno de Sí. los vecinos de Huaycán, que también me dio su archivo. Y ya la parte exterior, vamos a decirlo, que es todo un acontecimiento para la familia y lograr techar la casa, que es lo más caro, vamos a decir, la construcción de una vivienda popular, ¿no? Y también la vivienda normal y convencional. El techado resulta siendo un presupuesto especial. Claro, considerando también el lugar, la zona en el que se encuentran y la población, ¿no? El acceso que tenía la población o lo difícil que era poder tener un acceso a una vivienda adecuada, ¿no? Por decirlo así, Sí, en sí. una comunidad que recién se estaba formando. Ahora hay que comentar, tú debes saber, que normalmente algunas familias nombran apadrinamiento para el techado, ¿no? Algunas veces el padrino, la madrina, bueno, donan cosas, ¿no? Pero, y luego es algo festivo, ¿no? Puede haber incluso su orquesta y festejarlo, ¿no? Pero eso ya depende de cada núcleo familiar que tenga capacidad económica o el que padrina, ¿no? Sí, también por lo general por la zona de donde son también las personas, ¿no? A veces también más la población del centro del Perú es con las que celebran como que un poco más, con más algarabía esas actividades. Y En estas cambio, la zona sur son suele las ser un poco primeras, cerrada. ¿Perdón? digo, esta foto debe ser las primeras viviendas en las condiciones de que inician, Sí, ¿o no? sí, esa es una de las primeras casas de la zona D, la zona D de Huaycán, Ujú, que sí, que aquí así eran, pues, ¿no? Las casas, claro. básicamente. Este es un archivo familiar mío, de donde están unas 2 tías mías, en un estudio fotográfico de Pucto. Y aquí ya entramos a otra serie de fotos que son bastante social, vamos a decirlo, pero ahí como que entramos en este tema, explícanos, tú pones fotógrafa, fotoperiodista, freelance, pero dices prensa colaborativa, explícame cómo es eso de prensa colaborativa. Ok, como te mencioné, llevo fotos hace mucho tiempo. En la época de, ¿qué será? 2011, 2012, se empezaron a crear mucho lo que eran los colectivos sociales, que tenían muchas alianzas internacionales. Entonces, estos colectivos pedían registros como ahora para poder ver o mostrar lo que estaba pasando. Un colectivo en especial era Colectivo Dignidad, que era un colectivo que tenía eh, sedes en diferentes partes del mundo y yo desde muy pequeña colaboraba con este colectivo, ¿no? Mandando el archivo eh, para que pueda ser mostrado, más que nada de las manifestaciones que pasaban acá, por decirlo así. Esto es parte, digamos, de coberturas, pero que finalmente estaban destinados así, el producto, digamos, tus fotos. Este, este registro más actual de estos años, de este año, creo que es el año, hace un par de años,
Ujú. pero esto ya era trabajo ya por comisión con Mataperrea, que es el medio al que pertenezco, por decirlo así, y para difusión, ¿no? Difusión en mi misma cuenta o en una red de Instagram, por decirlo así. Debo entender que esta área corresponde a la manifestación social de la población de Huaycán, Este fue paro de transportistas en la carretera central. a la altura, pero estas imágenes son a la altura de la salida de Huaycán o es en otra zona. Ese paro fue incluso desde antes de Huaycán, fue desde Chaclacayo, casi desde Ñaña hasta Santa Clara, ¿Ya? porque habían aliado no solamente los scooters, sino también mototaxis, hubo también trailers, buses interprovinciales que habían tomado toda la carretera. Entonces, era un tramo larguísimo el que teníamos que andar. Había partes en que estaban los buses, los trailers, bueno, detenidos también. Este ya es otra historia, ¿verdad? Esta sí, esta es una comisión para Mata sobre cuando Chabelita, la congresista, fue elegida. Mataperrea se define como un medio independiente ¿Ya? que cuenta hace crónicas de historias sobre personajes de luchas sociales, sindicalistas y también personas racializadas, ¿no? Problemáticas sociales. En este caso, eh, Isabel, Chabelita, que ha sido una trabajadora de limpieza que se volvió congresista, pues, ¿no? Por la lucha de los sindicatos y de los gremios de limpieza. Sí, sí, sí lo sabemos, ¿no? Obviamente su trabajo hasta ahora, para muchos o pocos, será un posterior juzgamiento, pero está en función congresal, ¿no? Sí, ¿Esto es campaña electoral o sí, es esa es campaña electoral de Pedro Castillo, que fue acá justo en Huaycán. ya? También es parte de una comisión. ¿Esto es Huaycán? ¿Dónde es? Este es en el canchón que te digo, de la foto que vimos de archivo. Ya, ya, ¿dónde es? Ese, Canchita deportiva y ese escenario para esta actividad de la campaña. sí, justo ahí atrás está la huaca, pues, ¿no? Bueno, la gente que no conoce Huaycán en esta imagen puede tener una idea, pero no está, a ver si tú nos ubicas, Flor. Las viviendas están para la parte, viendo la pantalla al lado derecho, porque no es Sí, el fondo, ¿no? No es el fondo lo que se ve, ¿no? o sea, lo que se ve vendría a ser la ciudad más que nada, ¿no? Lo que está atrás de ese verdecito, los Ah, árboles, ajá. ya vendrían a ser las casas. Eso es Este, este Huaycán. canchón, sí, ese es Huaycán. Ya, ya. Sí, ese es Huaycán. Solamente es esta parte la que está como que desolada, por decirlo así, porque Ajá. es una área intangible que no puede ser invadida porque es patrimonio. Ya, ok, ok. Ujú. Y tampoco la parte del cerro de esta parte puede ser invadida. Es la única parte de Huaycán que no ha sido invadida y no puede ser invadida porque hay restos arqueológicos ahí, pues, ¿no? Sí. ¿Y este es un descanso de los que acompañan a Castillo o es Sí, otra? fue una comisión larga también sobre de seguimiento a la campaña de Castillo por todo esta imagen también que se creó, ¿no? De los ronderos, del pueblo llegando a la ciudad. Es un registro del Mundialito El Porvenir. Sí, la siguiente ya es foto más urbana, digamos, tradicional de Lima, que es de la Victoria, ¿no? Donde hay el mundialito. Es eso, ¿verdad? ¿De qué año Este es? es de este año. Este año es. Para ser sincera, esta es la primera vez que hago registro, bueno, fue la primera vez que hice registro en el Mundialito. Sí, yo ya había ido anteriormente, pero como espectadora,
pero esta vez sí fui para hacer registro, ¿ya? me pidieron por comisión para archivo de mata. Y bueno, sí, fue tranquilo, porque en otros años siempre terminaba un poco más picante. Esta vez no, esta vez ha sido súper tranquilo, la verdad. Ya. Y solo para comentar, digamos que cada vivienda cercana o los edificios cercanos a la canchita se vuelven en tribuna. Claro, se vuelven palcos, por decirlo así, porque las tribunas están para el frente, las Claro, tribunas. claro. Sí, sí, sí. Y ahora cuestan muchísimo más. Yo recuerdo que pagábamos 10 soles el asiento, 15 soles, y esta vez cobraron 50 soles por cada Sí. asiento en las tribunas. Wow. O sea que es más rentable ahora el mundialito. Sí, para sentarte. Igual te podías sentar en el suelo, la verdad. Pero, por ejemplo, las personas que están acá atrás, cada una pagó sus 50 soles para poder estar ahí sentados. Oh, más caro que el Estadio Nacional. Sí, sí, sí. Pero yo, en lo personal, siento que lo disfrutan más. Las changas o el partido de barrio siempre es algo que se disfruta más, la verdad, en lo personal. Esto ya es, digamos, los desastres naturales de huaicos, inundaciones, ¿o qué es? Sí, este es de los huaicos de este año, ¿Ya? en la zona de Vallecito, en Chaclacayo, y también hay unas que son de California Baja, en Chosica. Ujú. Ese es Vallecito, Sí. que eran zonas que había pasado el huaico, pero ninguna entidad del Estado había llegado. Este es en Chosica. Igual, donde ese sector, la mayoría de la población eran adultos mayores, esta zona de California Baja en Chosica, y que Ujú. prácticamente habían perdido todo, ¿no? Eh, Viendo tus fotos de cobertura de prensa, sin duda se puede notar dónde estás más cómoda. ¿Te sientes más cómoda haciendo fotografía de autor que haciendo prensa? La verdad que los dos, que los dos, solo que a diferencia la diferencia que hay es que para tú crear tu chamba de autor, tienes que tener tu momento creativo, por decirlo así, ¿no? Porque cuando tienes un bloqueo, no puedes creer absolutamente nada. En cambio, con prensa, en lo personal, eh, sí estoy más activa, me vinculo más también con las personas, porque no me gusta mucho el tema de exotizar y quedarme lejos, sino trato de vincularme y entender también el porqué de las acciones y a partir de ello también darle la mirada que se merece, ¿no? Y, y aprovecho para preguntarte, qué cosa también que he preguntado a otra colega que también hace ese tipo de coberturas. Cuando haces ese tipo de coberturas, ¿te sientes más periodista o más militante digamos, del sector social que hace su manifestación? Asumiendo que hacer periodismo es tomar cierta distancia, no en el sentido de desentenderse, sino para entender la forma global de lo que sucede en el país. En ese caso, yo en lo personal sentí una evolución. Antes sí, yo lo tomaba muy personal, o sea, había momentos en el que simplemente ya no quería hacer fotos y apoyaba la manifestación, pero ya a la larga te vas dando cuenta que con tu trabajo incluso puedes apoyar más, ¿no? Visualizando y haciendo el registro, ayudas a que se vea lo que está pasando en realidad. Igual, todo el tiempo trato de ser lo más objetiva posible, entender que puede haber situaciones en el que
de un lado o el otro hayan abusos o actos que no deben ser aplaudidos, por decirlo así, y que igual tienes que registrarlo. Claro, no solamente es, digamos, lo que tú dices de registrar, lo que es en realidad documentar, ¿no? Dejar, dejar la huella de los hechos que de repente en ese momento puede no ser de utilidad en términos de recurso periodístico para rebotar o para darle la resonancia que buscas, ya seas de cualquier de manera, ¿no? Siendo fotoperiodista, siendo militante incluso digamos, del colectivo que pueda estar expresando su reclamo, su protesta, su marcha o lo que fuera. Porque posteriormente probablemente algunos de ellos, y esto hablando en términos periodísticos, pueda que ser lo que tú haces o como autora, fotógrafa autora, los hallazgos de algunos familiares, en fin. Igual sucede con digamos, con el material fotográfico que se preserva, no digo, digamos, intacto, vamos a decirlo, la mayor cantidad de fotos de la cobertura se pueda guardar, porque posteriormente puede uno decir, ah, y te lo digo por la experiencia como editor de diario, en fin. Porque uno dice, pero yo recuerdo haber visto ese personaje en la cobertura de tal. Échese a buscar esa comisión para encontrar el personaje que se necesita en ese momento, porque ha cambiado la situación y ya es el personaje el que importa, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si solamente haces un tipo de cobertura y comienzas a eliminar, pues, porque ahora es fácil con los temas digitales, porque no está, digamos, en el marco de mi interés en ese momento. En ese momento de repente no está en tu marco de interés. Y por lo tanto yo necesito espacio en mi disco y lo borro. Que veo que algunos lo hacen así. Y yo considero que es un craso error si lo vemos en términos de, digamos, de documentación de un suceso. Estos son los comentarios que aprovechamos compartir en este programa, La Otra Caja de Pandora. Estamos con Flor, y que es no solamente limeña, pero fundamentalmente tiene una formación, digamos, bilingüe. De repente no domina al 100% el idioma quechua, pero sí fluye en su memoria y el universo. Tan es así que ha hecho un documental que pronto veremos los resultados. Con premio o sin premio, creo que ya es bastante eh, un logro personal, una satisfacción. Yo lo veo así, satisfacción personal, de que sin duda los que te vean van a sentirse orgulloso de que una colega pueda producir con recursos propios, con esfuerzo propio, que gran parte de este tipo de trabajos es eso, ¿no? Lamentablemente, casi en todos los casos que he conversado es muy poco, vamos a decir, el apoyo del Estado, más el apoyo del colectivo, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, que hacen posible, ¿no? Hacer muchas cosas, porque sin duda los recursos no siempre lo tenemos, pues, generosamente, ¿no? A la Flor, mano, ¿no? Siempre, sí, sí, siempre el tema de la autogestión, ¿no? Como mencionas, el compañerismo, el apoyo de los colectivos, de los compas, como nos decimos ahora también, ha sido de mucha ayuda y en la zona de fotografía, sí en lo personal siento que está muy latente, ¿no? Justo hace un tiempo conversaba con un amigo periodista que me comentaba de que a él como que le causa mucha intriga cómo ver que sí entre los fotógrafos hay mucho esta alianza, amistad, por decirlo así, a diferencia de los periodistas que escriben, ¿no? Por decirlo así, que si hay una cuestión a veces de celo, por decirlo así, y recalcar o aplaudir como nosotros, los visuales, audiovisuales, como que estamos formando algo bonito también, pues, ¿no? En esta nueva generación, como mencionas tú. sí, sin duda, lo interesante en todo caso es que ver cómo maduramos como sociedad con los aportes que hace colegas como tú u otros colegas que también tienen sus visiones y tienen su historia de vida distinta y obviamente también aportan con su producción
para lo que finalmente somos como sociedad. ¿Cuáles son los espacios que se abren? ¿Cuáles son los espacios que se cierran? ¿Cuáles son los logros? Eso desafortunadamente toma un poco su tiempo, no con la desesperación que a veces la situación, el momento a veces puede ser demasiado intenso por la velocidad de los hechos, porque estamos en un tiempo donde las cosas fluyen a tal velocidad, pero como ya comentamos en programas anteriores, la sociedad y la estructura en que opera funcionalmente la sociedad no va a esa velocidad, ¿no? O sea, la demanda y de cómo se comparte la información que tensiona fuertemente, sobre todo tú como fotógrafo colaborativo, como dices, hacer prensa colaborativa, en determinadas coyunturas de interés colectivo, de sociedad, si es una situación de manifestación colectiva, esta rebota rápidamente a través de los recursos que se tienen, ¿no? Y tensiona fuertemente la sociedad. Vayamos a ver cuál es la intensidad. Ya hemos visto con los fallecidos en las diferentes manifestaciones que había en enero y cómo se genera esa tensión. Y en eso, a veces aprovecho para comentarte, y no sé si estarás conmigo de acuerdo o no, pero somos también autores de esa tensión. Y a veces no somos conscientes, creo yo, rigurosamente, vamos a decirlo, de esa responsabilidad, ¿no? Y a veces por la vehemencia podemos, como se dice, echar más leña al fuego y resulta que el fuego nos va a quemar, ¿no? Nos va a quemar y sin querer, porque eso no puede ser de repente mi interés, pero por los acontecimientos de cómo han sido desarrollados y cómo hemos sumado a la velocidad con los diferentes puntos, la tensión obviamente es mucho más fuerte, ¿no? Sí, justo lo que mencionas me trae a la cabeza esa cuestión de también los límites que tenemos como reporteros gráficos de, de registrar y al volvernos también como que un poco buitres en algunas ocasiones, ¿no? El decir que no ha sido un buen día si es que no vio sangre, por decirlo así, o no ha habido alguien que ha muerto. Y eso todavía se sigue viendo hasta ahora. Yo me imagino que han de ser igual, ¿no? Incluso como fotógrafos o gente que está registrando, pedir a los manifestantes que hagan cosas, que soy muy consciente que lo siguen haciendo muchas personas. Eh, Tratar de reconocer eso y no volvernos buitres, o sea, poner un alto a ello, la verdad. Comparto mucho lo que dices, Juan, sí, y es algo que debemos hacer como que autocríticas todos, creo, ¿no? Si bien estamos como también de apoyo para visualizar abusos, también tenemos que de ponernos esos límites, ¿no? De no solamente porque hay alguien tirado y ahí en el suelo muriendo, simplemente enfocarnos en tomar fotos que en ayudar también, ¿no? Hay ocasiones en que debes dejar la cámara a un lado y apoyar también a las personas, ¿no? Porque somos seres humanos. Flor de Milagros, este es su programa, La Otra Caja de Pandora. Ha sido un placer contar con tu presencia. Te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo. Y efectivamente hay todavía muchas cosas que compartir, tanto trabajos visuales, tanto audiovisuales, también estos conceptos, ¿no? Que forman parte y de la caja de sastre, de la caja de Pandora, de cualquier fotógrafo de prensa, fotógrafo de autor, un video reportero, ¿no? Son cosas con las que andamos, ¿no? Ese es, vamos a decirlo, como digo, la otra caja de Pandora, ese es como, hasta otro momento, hasta otra oportunidad, Flor de Milagro, y te agradezco la paciencia y esperemos compartir esta conversación de que también los que no vean puedan también pensar un poco más de lo que ya seguramente son motivos más que suficientes para pensar y ver, y algunos talleres que también hacen mucho trabajo de educación, y no hemos hablado mucho sobre tu trabajo de tallerista, porque entiendo que también has hecho talleres. Sí, también soy docente. Me enfoco más en dar talleres a niños y a niñas. Justo hace un par de días terminé un taller en alianza con una ONG
en Huaycán, justamente, y donde enseñábamos a los niños, ¿no? Básicamente enfocarse no solamente en mirar las cosas, sino a observar. Y ha sido un taller muy exitoso. Terminamos con una exposición fotográfica con los trabajos de todos los pequeños y este vínculo también, o inclusión de los padres, ¿no? De poder apoyar en esta rama, ¿no? Que está bien estudiar las cosas académicas, matemáticas, cosas así, pero ahondar en las ramas de arte ayuda mucho a que un niño pueda expresarse de una manera más asertiva también. Gracias, Milagros. Este ha sido el programa La Otra Caja de Pandora. Ojalá tengamos en otro momento más tiempo para conversar. Te agradezco y nos despedimos. Éxitos, Flor. Gracias, Juan, que no sea ni la primera ni la última vez que hablemos. Un No, gusto y muy agradecida también. a ti, a ti. Nos vemos, Flor. Hasta luego. La Caja de Pandora hablando con Flor de Milagros Núñez. Nacida en Lima, pero sus padres nacidos en una provincia del departamento de Ayacucho y por lo tanto una familia migrante en Lima, hay que tener en cuenta, en una década bastante conflictiva de los años 90. Como dice Flor, su historia personal es fuente para sus trabajos de fotografía de autor y fotografía social. Fotografía social en el entorno donde ella vive actualmente, esto es en Huaycán. Ella, como fotoperiodista, nos dice, de esta nueva generación de profesionales, asume ese rol con responsabilidad. La siguiente semana, con otro nuevo invitado, en una nueva versión de su programa La Otra Caja de Pandora.